Bien, hola a todos. No puedo negar la emoción de tenerlos aquí, tanto por los participantes como por los que nos van a escuchar debatir. Como ya dije antes, el motivo de este debate es que tras la investigación que llevó a cabo, me sorprendió el hecho de que los veganos y veganas entrevistados y encuestados tenemos más acuerdos sobre un candidato político que sobre la misma definición del veganismo. Entonces, sin duda, hay desconocimiento al respecto y es necesario debatir para educar a las demás personas veganas o no veganas sobre la definición del veganismo y bueno, para así generar lo que es un pensamiento crítico. Entonces, advertencias, quiero dejar algunas aclaraciones. Con este debate no quiero generar más peleas y más separaciones entre veganos de las que ya hay. De hecho, es al revés. Con este debate no quiero dármelas del duro del veganismo, no quiero sabotear la definición original, ni dármelas del gran influencer, dejando a un lado a los animales, que son los importantes y son las víctimas aquí. Porque sí, a mí me da mamera que por el simple hecho de querer respetar a los animales y difundir esa idea, se tenga que recurrir a tanta cosa, tanta narrativa, peleas, roces personales, pero bueno, en de cuentas toca educar, solo así podemos colectivizar y lograr que más animales sean liberados. Bien, entonces les voy a presentar a los participantes. Andrés es activista por la liberación de los derechos animales con enfoque político articulado con arte y cultura, empresario del medio artístico, vegano desde hace 8 años. Quiero ventilar prejuicios de cada persona, creo que es importante. Lo digo de una, se rumorea que Andrés es un interseccionalista al estilo Fanny vegana y que para él alguien que diga que es vegano también tiene que ser anticapitalista. Y bueno, yo de principio quiero desmentir eso. Yo le hice una entrevista bien larguita a Andrés sobre este tema hace rato y pues no creo que eso sea cierto. O sí, Andrés. Pues la verdad no, el tema del capitalismo, pues sí, obviamente cuando uno empieza a analizar un poco el tema histórico, sabe que desde que cogió fuerza, pues sí, obviamente la industrialización hacia el tema de los animales, el asesinato, la tortura se aumentó exponencialmente, pero no creo que sea un enfoque principal, porque pues desde antes se sabe que el ser humano torturaba y explotaba animales de otras especies, entonces sí comparto un poco el tema de que las luchas por acabar toda forma de opresión tienen un mismo principio y es una ideología de supremacía, pero nunca van a decir que me han visto marchando por otras cosas. Me parece bien que lo hagan, pero cuando voy a una marcha, cuando asisto a un plantón, cuando hago algo por otros es por los animales. Listo, Entonces, gracias. ese es mi enfoque. Listo, gracias Andrés. Al otro lado del cuadrilátero, tin, 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 tenemos a J. Felipe HS. Es músico, pero uno lo oye hablar y parece más un filósofo y un gamer. Bueno, recientemente también es un capitalista, un maldito capitalista porque montó una empresa que vende proteína vegetal. No mentiras, las dunas son muy chéveres, yo las probé y pues son ricas y renden bastante. ¿Cómo vamos, Felipe? Bien, muchas gracias por el espacio, Iván. Pues no, ahí coloquialmente hablando de lo que mencionaste de la empresa que monté, pues decir que es una empresa en ese momento es mucho decir, realmente es un pequeño emprendimiento que surgió también por la necesidad, aunque ideas habían desde hace meses, desde hace años, perdón. Y pues respecto a que como hablo y eso, no, yo no soy músico, yo soy licenciado en música, que es diferente. Ok. Y como licenciado, pues uno también recibe otro tipo de contenidos que tienen que ver con epistemología, con semiótica, con semántica, expresión oral. Y pues también se aprovechó un poquito de lo que se pudo aprender en esos espacios. Y pues por otro lado, tampoco soy un lector ávido de filosofía, pero siempre me ha gustado el tema filosófico como tal. Y he tenido la fortuna de compartir con filósofos y de debatir con filósofos en otros ambientes que no son las redes sociales, los cuales me han enseñado mucho, independiente de si son veganos o no. He aprendido Sí, sobre su estructura de pensamiento y
Y pienso que si uno va a hacer activismo, pues debe informarse un poco, tampoco es que sea tan difícil. Ok. Bien, pues con Felipe creo que también hay que intentar ventilar prejuicios. También se rumoran cosas feas de él. Me han dicho que es un tipo arrogante, que habla solo del veganismo cuanto a dieta se refiere y sobre todo que en realidad lo que quiere es dárselas de intelectual con su activismo, que sus pseudoconocimientos filosóficos le pone muchas trabas y enredijos a su discurso, que lo que hace es confundir a la gente y distorsionar el mensaje principal del veganismo. ¿Qué piensas, Felipe? No, pues yo no pienso nada, o sea, contestar ese tipo de cosas es igualarse con ese tipo de comentarios que nada que ver. De hecho, todas las charlas que doy tienen que ver con la ética en el veganismo o la ética del veganismo, como quieran verlo. Y pues eso no dice nada de mí, o sea, a mí la verdad me da igual, la gente puede pensar, la gente puede criticar y son cosas que realmente no meritan mucho que decir, o sea, no hay ningún argumento detrás de eso, entonces no, ¿qué voy a decir? Ok, Nada. listo. Válido totalmente. Entonces, ahora les voy a presentar a Johan RM en Facebook. Se supone que no iba a estar en el debate, pero desde que posté el mismo, de una entró a defender la definición original del veganismo y desde luego era injusto no dejarlo participar. Johan, pues no es que lo conozca como tal, nos hemos cruzado un par de veces, pero ha participado de la manera más atenta y cordial en la investigación que llevo. Además, por ahí me contaron que le gusta el metal y el rock y pues nada, me parece un agradable sujeto. Lo único por ahí negativo de él que me han comentado es que es muy radical. Entonces, cuéntanos, Johan. Uy, pues realmente me sorprende que solo sea eso. Pensé que había muchas más. Ah, no. Eh, Creo que por ahí he compartido varias veces un texto que habla acerca del radicalismo en los veganos, ¿sí? Y es que hay eh, un contexto equivocado dentro de la concepción del radicalismo, ¿sí? El radicalismo quiere decir ir a la raíz del problema, ¿sí? Entonces suele confundirse tal vez con fanatismo o alguno de estos conceptos, digámoslo, negativos. Pero sí, si me tienen que decir que soy radical porque voy a la raíz del problema de la explotación animal. En ese aspecto, pues yo también me consideraría radical y espero que también los que estamos de participantes asistiendo. Entonces, muchas gracias de nuevo por todos participar. Ahora sí vamos, les cuento las reglas del juego. Funcionará de la siguiente forma, por favor no caer en el ad hominem, tratar de no caer en otras falacias. Bueno, eso sobra, yo sé que los que presentes aquí tenemos un don para debatir, por eso estoy tan emocionado, controlaré los micrófonos si es necesario y voy a arrancar objetando y criticando, generando preguntas capciosas a la definición que cada uno de los tres participantes respalda. O sea, aquí va a correr sangre y voy a empezar yo echándole leña al fuego. No mentiras, no me odien, no lo tomen personal, las preguntas, quejas y objeciones que les voy a exponer a cada uno sobre la definición que cada uno respalda para iniciar el debate están basadas en las opiniones de otras personas, yo solo soy el mensajero. Esto es para entrar en el punto y no dejar que se nos alargue y se nos vaya de las manos. Trataré de ser lo más imparcial posible, tratando de no dar opiniones y bueno, también trataré de no darles mucho tiempo para cada respuesta, que sean lo más contundentes y breves posibles para que no divaguemos ni se nos vaya el tema, ya se nos fue suficiente tiempo aquí conectándonos. Entonces, primero yo les pregunto, intento cuestionar la definición que cada uno defiende y luego ustedes se rebaten después de esa sección. Por ello les sugiero de pronto si pueden tomar nota de lo que argumenten cada uno porque son como puntos por puntos que luego tendrán que ir refutando posteriormente cada uno. Entonces, empecemos ahora sí. Vamos a empezar con Andrés Ordóñez. Andrés, resulta que en las encuestas y entrevistas que he realizado se desarrolló una especie de nueva definición o justificación del veganismo donde también dice que es una postura filosófica y política, además de ser una postura ética, la cual sorprendentemente es una definición que pues en las encuestas que he realizado va de segunda, es la segunda más votada con un 21% de los cientos de veganos que he encuestado. Dice así para contextualizar:
El veganismo no es solo una postura ética, sino también es una postura política y filosófica, puesto que las relaciones que entablamos con los demás animales competen a dominación, explotación y resistencia, y por lo tanto el veganismo va más allá de los hábitos de consumo. El veganismo es un movimiento social que debe crecer, que debe colectivizar y algún día transformar el mundo desde todos los ámbitos, el científico, tecnológico, biológico, económico, para que los animales sean liberados, respetados y reconocidos por su valor intrínseco. Un poco larga y no, pero pues bueno, un poco clara. Bueno, Andrés, ¿por qué el veganismo también es una postura política y qué es eso de resistencia y dominación? Eso me suena como a feminismo, interseccionalismo. Dame tu respuesta en 3 minutos. Bueno, de hecho, si analizamos cualquier cosa que se haga en nuestra vida es político. La política es la forma de organizarse una sociedad en torno a cualquier cosa. Y el hecho de ver la forma en la que hemos tratado a los animales, de la relación, de la pésima relación que como seres humanos hemos tenido con las otras especies, eso nos está demostrando ese acto político de falta de organización hacia el resto de especies, al pensar que somos los únicos, en esa idea especista de pensar que somos los únicos inteligentes, racionales, con conciencia, creemos que el resto de animales no pueden participar en una sociedad y creemos que eso nos da el derecho a abusar de ellos. La forma también de conseguir la liberación, haciendo una analogía con otros tipos de liberación, se ha logrado principalmente es por actos políticos. Entonces debe ser buscarse esa organización en torno a todo nuestro actuar, a toda nuestra forma de pensar, a todo lo que hacemos y promulgamos, y esa organización debe llevarse a eso. No solamente a acabar con las opresiones del ser humano, que es lo que predican muchos movimientos políticos, sino acabar con toda forma de explotación hacia cualquier tipo de ser. Es por eso que siento y pienso y creo que es un acto que tiene mucha relación con la política. Hay que también desligarnos de ese término de que política es simplemente lo que hace un grupo de personas en el Congreso o en un gobierno, y darnos cuenta que la política es eso, la organización que tenemos como sociedad en torno a todo lo que nos rodea, y eso hace parte de lo que nos rodea en nuestra vida, que son las otras especies, y que es algo de a lo que hemos venido usando y explotando en el transcurso de la existencia del ser humano. Ok, gracias. Bien, ahora dicen que esta definición, además de ser larga, redundante, saboteadora de las demás definiciones y presuntuosa, también sugiere entonces que quien practica el veganismo tiene la obligación de ser activista y meterse en política, meterse en la idea de que es un movimiento social y apoyar candidatos políticos, reformas que podrían ser bienestaristas, cosas feministas. ¿Qué piensas? Bueno, respecto a eso hay algo que quiero dejar en claro, y es que yo soy de una ideología abolicionista. Estoy en contra del bienestarismo. Son posturas, términos medios que no le sirve a ningún animal. Creo que si nosotros estuviéramos en el lugar de esos animales, no nos gustaría que estuvieran luchando porque nos soltaran un poquitico más la cadena, sino por ser libres. Lo mismo debemos promulgar y promover y trabajar hacia las otras especies, y es buscar su libertad. Como punto de coherencia mínimo, cuando hablamos con la gente y buscamos eso de que se respete la vida, de vivir en paz, creo que ese punto mínimo de coherencia debe ser eso, no solamente el respeto a la vida por el animal humano, sino por todo tipo de animales. Entonces, al volvernos veganos, tal vez no haya necesidad que todos estén todo el tiempo participando en plantones, en marchas, en distintos tipos de actividades, pero sí yo creo que un mínimo de activismo es hablar con cada persona que se le va cruzando, y por lo menos hacerle entender ese mínimo de coherencia, de hacerle ese llamado a que si quiere vivir en libertad y si pide y lucha muchas veces por su vida y por sus derechos, lo mínimo es que respete los de esos otros que por lo general no son escuchados simplemente por tener una voz distinta, por ser de otra especie. Ok, bien, sí, listo, pero bueno, el veganismo de hecho fue definido hace rato y es que este tema político es complicado, o sea, da mucho para que la gente se eduque y tenga el veganismo una oportunidad en política. La idea
siempre que intentamos meter cosas en política, las cosas quedan a medias y es muy difícil entrar allí. O sea, necesitamos primero una transformación del pensamiento de las personas antes que el veganismo quiera meterse en política. ¿Qué piensas? Es que ahí entra a jugar una cosa y es precisamente eso mismo, ¿no? No mezclar politiquería con política. Y algo que se debe buscar incluir dentro de políticas son políticas públicas pedagógicas para que la gente entienda realmente qué es el veganismo. Entonces, llevar ese concepto y tal vez por el tiempo, por las actividades, por lo que ha venido ocurriendo con todos los animales, por la forma en que cada día está creciendo más la forma de explotación, es importante ir fortaleciendo los términos. Tal vez hubo un concepto hace 70 años, pero también es un concepto que nació en un punto que no conocía todo el desarrollo de la industria de la muerte hacia los animales y la industria de la tortura, en el cual pudiera definir todo lo que debía definirse. Okay. Entonces, desde ese punto creo que sí es muy importante empezar a llevar esa pedagogía con un concepto un poco más amplio para que la gente tenga más claro el criterio y de qué se trata y por qué es toda esta lucha. Listo. No más preguntas, su señoría. Gracias, Andrés. Ahora con Johan, que claro, está aquí desde luego para defender la primera y original definición del veganismo, la de Leslie Cross, que pues ha sido pues una de las menos votadas en la investigación que llevo, pero bueno, Johan, te voy aquí unas objeciones que tienen, son varias respecto a esa definición. Entonces, independientemente de que la definición de Leslie Cross sea la oficial y la primera, la verdad es que muchos consideran que tiene errores. Más exactamente 5 errores en los que he visto que se han colectivizado. El primero es que es excluyente. Dice claramente, el hombre debe vivir sin explotar animales. Entonces, ¿cómo así que el hombre? Debería ser la humanidad o la especie humana, no sé, porque pues entonces las mujeres veganas que nos ven o las demás mujeres sí pueden explotar animales entonces. Y pues bueno, sabemos que se sobreentiende que se refiere al hombre, pues dice al hombre para referirse a las mujeres y demás. Pero si hablamos de una definición tan importante, debería cambiarse esa parte, y más en estos tiempos donde la mujer pues ya menos se excluía de hace 70 años, creo que tiene el derecho de ser incluida en la misma. ¿Qué piensas? Pues como lo dijiste, Iván, pues decir que el hombre es una generalidad para hablar de la humanidad. De hecho, el mismo Leslie Cross después en su mismo texto hace referencia a esto. Sí, no sé si de pronto han leído los textos de Leslie Cross, pero entonces él defiende que el veganismo tiene un significado simple y preciso y que, por supuesto, añadirle eh, matices a través del género o cualquier otra cosa, pues es mirar hacia otro lado y no mirar como tal a la problemática que pretende defender la Ok. definición. Bien, segundo error que han encontrado de esta definición, según dicen, es que pone a la ligera el no explotar animales, es decir, le falta especificar que no se debe explotar una conciencia, porque entonces Leslie Cross, pues no sé, según él no podemos explotar a las esponjas o a los animales unicelulares y eso es absurdo. Dime. Exactamente lo mismo. Entendemos animales como vida sintiente, ¿sí? Y ya hay numerosos estudios que defienden esto, ¿sí? Es también lo mismo, es una generalidad. Yo pienso que una definición debe ser respetada por cómo se planteó y no como tal por cada palabra que la compone, ¿sí? Hubo todo un planteamiento durante varios años en los que se desarrolló esta definición para que fuera lo más corta y concisa posible. Sí, entonces creo yo que no tiene sentido en este momento de la historia ponerse a hacer miramientos acerca de palabras específicas cuando hay todo un texto que creo que debería ser difundido, debería ser leído por la mayoría de veganos acerca de esto, ¿sí? Porque no es solo la definición, es todo un texto, de hecho son más de 3 textos, si los tomamos de los originales en inglés, que definen cada punto de esa definición, ¿sí? Y que dan las pautas por las cuales se llegó a esta definición.
Ok, bien, un tercer objeción que hay sobre esta definición es que plantea lavarle la culpa al hombre, es decir, que a los animales poco les interesa si quien los maltrata o explota es el humano, lo importante es lo ético, es que no haya víctimas, no que el hombre como tal se libere del estigma de explotar animales. ¿Qué piensas de esa opinión? Sinceramente no entiendo, no entiendo a qué se refieren con eso. No sé si me puedes ampliar un poquito la información. Pues se refiere a que de cierta forma intenta, o sea, da la impresión y muchos lo entienden así, de que se trata de que pues lo importante es que las personas no exploten animales, lo importante es que nosotros nos salgamos del estigma de que estamos maltratando animales, más que concentrarse en las víctimas, es una objeción que tiene. Pues bueno, no me queda completamente claro, pero voy a responder lo que más o menos entendí. O sea, Sí, eh, de hecho, la definición de veganismo se creó y se definió para hacer una separación completa del prejuicio del que recaían los demás animales, el especismo. Si fue creada para eso, pues es lógico que deba ser como consecuencia, pues, hacia las víctimas. O sea, un miramiento hacia las víctimas que realmente eso es lo que son, víctimas. ¿Por parte de qué? Pues del hombre. O sea, la relación del veganismo es plantear la dominación que existe por parte de la humanidad hacia los demás animales. Esa es la relación. No, o sea, no podemos hablar de otras víctimas que no sean ellos. O sea, no tendría sentido. O sea, diríamos en retroceso, digamos yo, no tendría sentido ni siquiera el veganismo, ni siquiera mirar el por qué hay una problemática por la cual recae un prejuicio tan horrible como el especismo sobre los demás animales. Y es precisamente eso. ok, bien, Eh, vamos con el... sí, pues sí, creo que está bien entendible. Ahora vamos con la siguiente objeción que tienen. Dicen que esto, abro comillas, el hombre vivirá sin explotar animales, dicen que es irracional, es más como pasional, hasta ideológico, más exactamente no es realista, porque pues sabemos que mientras exista el hombre, jamás podrá vivir sin explotar animales, cosa pues que los mismos veganos aceptan. Así seamos abolicionistas, la existencia de cada uno va a hacer que en algún momento de nuestras vidas generemos sufrimiento, explotación o muerte de algún otro animal de manera directa o indirecta. ¿Qué dices? sí, es cierto que el mero hecho de existir, el hombre genera un enorme daño, no solo sobre los animales, sino sobre el medio ambiente, pero bueno, eso no es tema de esto. Pero hay algo muy importante y es una idea, y es defender la idea de que el humano debe vivir sin explotar los animales, ¿sí? No es solo acción, ¿sí? No es solamente ver en que si esto no es posible en este momento, pues entonces no importa lo demás, ¿sí? La idea es que el veganismo propende por un cambio en la mentalidad colectiva, ¿sí? Los humanos deben vivir sin explotar animales. Esto hace parte de la ética, de varios principios lógicos y que no debe ser supeditada por presunciones o suposiciones que aunque puedan ser sencillas, pueden también ser muy perjudiciales. ¿Sí? Es decir, que si entonces, voy a poner un ejemplo tal vez con el feminismo. Entonces, no, pues es que nunca se va a acabar el machismo, entonces, pues no, el feminismo no tiene sentido porque los hombres van a seguir golpeando mujeres. Pues no, es que hay que defender la idea de que esto es una postura completamente irracional y que a pesar de que exista una gran mayoría de personas que siguen considerando las mujeres como inferiores, como objetos incluso, entonces, ¿se debe seguir con este prejuicio? Pues no, ¿sí? Obviamente es un cambio que va a ser progresivo porque no va a ser inmediato, pero entonces hay que defender una idea y que hay que defender una idea porque es justa y porque es correcta, no porque las personas vayan a aceptarla o no. Bien.
Finalmente, como tal no es un error, es que hay un hecho. A la mayoría de gente, mi investigación lo demuestra, no le gusta la palabra doctrina o la definición en general por las razones que ya debatiste, sea por cuestiones semánticas, de traducción, de época, desconocimiento y demás. No sé, vieron primero el video de Yekari Yuros, que nunca mencionan la definición, pero lo entendieron en esencia. Luego se dieron cuenta que hay varias definiciones y prefirieron otra. Por lo menos aquí en Latinoamérica, el estudio que llevo eso lo confirma. La gente que practica el veganismo y conoce la definición y quizá gente que no la conoce, pues bueno, tiende a rechazarla o no rechazarla por completo, pero prefiere otra en su mayoría. Y aquí muchos dirán, no, pues si no les gusta la definición original, que se jodan, solo existe una definición y si no la entienden o no les gusta o no la asumen porque les hirió el ego o lo que sea, pues no son veganos y nunca entenderán el veganismo y ya, ¿no? Si lo que queremos es que la gente deje de explotar, matar y maltratar animales arbitrariamente, no estamos perdiendo gente que podría practicar el veganismo por el simple hecho de ser tan intransigentes con una definición. Es decir, una persona que ya excluye productos y servicios de origen animal que generan explotación, sufrimiento, etcétera, todos lo sabemos. Una persona así, bueno, toca excluirlo y decirle, no, usted no es vegano por el hecho de que no le gustó la definición de Leslie Cross. ¿Qué piensas? Bueno, son dos partes. Entonces, el primero es la doctrina. Eh, pues no sé si la mayoría de personas conocen la definición de doctrina, pero mayoritariamente es un conjunto de ideas o principios básicos defendidos por un movimiento, ¿sí? No importa si eso resulta de pronto acusativo para algunas personas o negativo, ¿sí? Una definición no tiene por qué ajustarse a los prejuicios o a los sentimientos que le presente una definición a una persona, ¿sí? No tiene que ser así. Y precisamente hay que sacar a las personas de la ignorancia. Si no saben lo que es una doctrina, pues la doctrina es un conjunto de ideas o principios básicos. Es lo mismo que hablamos ahorita del radicalismo. Si el radicalismo es una noción mayoritariamente negativa, pues no importa, ¿sí? Hay que sacar y enseñar a las personas de que realmente lo que significa doctrina y realmente lo que significa ser radical, ¿sí? Y que no tiene ninguna no sé cómo decirlo, ninguna connotación negativa si nos vamos y somos estrictos con el sentido de la palabra. Al fin y al cabo, es nuestra manera de comunicarnos, ¿sí? Y debe ser correcta, debe ser centrada, ¿sí? Entonces, bueno, eso por la parte de la doctrina, que pues para mí no le veo nada de malo. Ahora lo otro de excluir a una persona porque no está de acuerdo con una definición, pues eso es un sinsentido, ¿sí? Pero sí considero que es importante tener clara la idea, ¿sí? Sí, la definición es solamente eso, la definición. Y es nuestra manera de definir las pautas a seguir conforme a esa definición que va a tomar acción después. ¿Sí? Entonces, pues no tiene sentido que yo excluya a una persona porque no está de acuerdo con una definición. Pero siempre y cuando tenga la idea clara del veganismo, pues no importa. ¿Sí? Ok, bueno, mm, bueno, pongámoslo así, Johan. Desde que Leslie Cross asumió las riendas de la Vegan Society, más de la mitad de los miembros en ese momento se le abrieron porque seguían pensando que el tema era de la dieta y demás cosas y nada que ver. De hecho, podríamos decir que después de que se inventó la palabra veganismo, Leslie la entendió más que el mismo creador, ¿no? Y ahí empezó el veganismo real, si acaso apenas con unos cientos de personas, creo que menos. Hoy en día, 70 años después, descubro que solo el 5% de los veganos y veganas que entrevisté y encuesté, eh, pues quiero aclarar algo y es que yo intenté ser muy persuasivo y muy cuidadoso con las preguntas que hice, porque sí, obvio, había gente que salía que no, que el veganismo es hacer ejercicio, el veganismo es también la lucha contra el cambio climático y bueno, haciendo ese filtro, o sea, tratando de centrarlo en los que de verdad lo entendieran en esencia, los entrevisté y los encuesté y descubro que solo el 5% de ellos son fieles a la doctrina de Leslie Cross. Es más, y otro 30% está convencido de que esa definición no es correcta.
o elige otra. Entonces, no sé, ¿no te parece, Johan, que algo está mal en el sentido de que la doctrina que inició Leslie Cross no está presentando ningún crecimiento significativo? En otras palabras, los verdaderos veganos, digámoslo así, los verdaderos veganos, los seguidores y conocedores de la postura de Leslie Cross y todos los textos que tú dices y que siguen por esa línea, no están colectivizando, se están quedando cortos con lo que el hombre y la humanidad va a dejar de explotar animales. A ese ritmo, primero se extingue la raza humana antes de lograr el propósito de Leslie Cross. Bueno, si se extingue la raza humana, más o menos se logra, pero bueno, ¿qué piensas? Bueno, acá voy a decir algo un poquito impopular y es que los humanos somos personas muy acomodadas, ¿sí? Muy acomodadas para aprender, ¿sí? Entonces, o sea, la redefinición que dan las personas de una definición ya planteada hace 70 años, pues sencillamente es una tergiversación del significado del veganismo, que se había constituido con tanto esfuerzo durante tantos años, no solo por Leslie Cross, sino fueron varios pioneros que fundaron el veganismo, ¿sí? Y hubo una decisión consensuada respecto a la definición. Él no lo definió solo. Por tanto, yo creo que usar la definición en otro sentido o otorgarle diferentes pautas a las que le asignaron sus fundadores es una violación del derecho moral del autor a que se respete la literalidad de su definición, de su obra, ¿sí? Y me parece también que es una traición al legado y el propósito de los fundadores del veganismo. Okay. Entonces, yo creo que es que hay que educar a las personas y enseñarles a que se eduquen ellos mismos también. Sí, no podemos ser cómodos y acomodar absolutamente todos los conceptos que ya existen para ajustarnos a sus gustos o a sus perjuicios. Eso no tiene sentido y ese es también, eso puede ser un freno. De hecho, yo diría que eso es un freno hoy en día, que porque las personas no tienen clara la definición de veganismo, entonces se le otorgan cualidades que no tienen nada que ver. Cualidades como la lucha por los derechos humanos o el medio ambiente o la salud, y eso es una completa tergiversación del veganismo. Se definió completamente diferente y el desconocimiento de esa definición es realmente lo que nos ha llevado a que las personas lo tomen como se les venga en gana, y eso es un error gigante. Si hubiera claridad en la mentalidad y en una idea, en este momento. Ok, bien, gracias, Johan. No más preguntas, su señoría. Ahora vamos con Felipe. Felipe, él representa la tercera opción más votada, pues de las encuestas que he hecho, con un 18% del respaldo de los participantes, la que pusieron entre las varias definiciones que puse, que unas están correctas y otras no. Y bueno, ya más específicamente, Felipe dice que si le preguntan a él cuál es la definición del veganismo, él sencillamente dice que es el respeto por los animales. Y bueno, está en total desacuerdo que tenga que ser una postura política, pues bueno, él me lo aclarará según como que el seguimiento que le he hecho, ¿no? Entonces, bueno, Felipe, ¿cómo así que le parece correcta la definición de la Vegan Society, la de Leslie Cross y la de las respuestas veganas, la página española y quizá otras más? ¿No se está contradiciendo? ¿No está saboteando la primera definición que pues es la primera y la que se tiene que respetar? No, absolutamente no. Porque una doctrina es una serie de ideas, digamos, organizadas dentro de una forma de entender el mundo. Cuando la Vegan Society está dando una definición que es, digamos, en términos prácticos, está diciendo parte del contenido de esa definición que corresponde a una doctrina. Es decir, si está diciendo que los veganos se deben alejar tanto como sea posible y practicable de la explotación y cortarse a los animales, y que es una forma de vivir, una filosofía de vida, está diciendo que eso es lo que compone la doctrina. Entonces, en ese sentido, lo que pasa es que las personas a veces
no diferencian mucho, que es que los conceptos, algunos conceptos, no solo se definen conceptualmente, sino que se tienen que definir en la práctica. El veganismo ser un concepto, una doctrina, si quieren, que influencia tantas cosas dentro del quehacer cotidiano de las personas, a veces se hace necesario que la definición contenga, digamos, la parte práctica para que sea más claro para las personas. Respecto al que dice de que no es una postura política, no, el veganismo no es una postura política. El veganismo es un principio moral, o sea, se puede definir en términos morales así, como un principio moral, que puede afectar las posturas políticas de las personas, o que puede afectar digamos, los planes políticos, que debería afectar también cómo el Estado gobierna. Incluso el mismo Andrés en algún momento lo dijo, que el veganismo debía influenciar las políticas del Estado. Claro, el veganismo debe influenciarlas, él mismo lo dijo, pero el veganismo no es una postura política por sí solo. De hecho, parte de lo que más se discute en términos éticos, en términos morales, que no es necesariamente la definición de veganismo, es que el veganismo es un principio moral, o sea, funciona como un principio moral. Es trasladar lo que es el respeto como principio, como valor, hacia nuestro trato con los animales. Y ese respeto incluye pues lo básico, respetarles la vida, no esclavizarlos, no verlos como cosas, propender que tengan una existencia digna. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa parte de que el veganismo sea una postura política, sino que es uno de los tantos elementos que puede afectar las políticas o las posturas políticas de las personas. Bien, pues lo pones ya como sí, como el tema de la moral y demás, pero bueno, acláranos algo. Te vi como también a favor de la de Leslie Cross, pero pues según las entrevistas que te digo, pues, por ejemplo, ¿no te parece incorrecta esa traducción de la Vegan Society? Esa es la más votada. De hecho, les digo de una vez, el veganismo es una postura ética que pretende excluir tanto como sea posible y practicable se me perdió, como sea posible y practicable todas las formas de explotación hacia los animales, sea para comida, vestido, experimentos y demás, basada en la Vegan Society. Entonces, ¿qué piensas de esa definición, Felipe? Mire, Iván, no quería decirlo, pero lo voy a decir, porque es que si de pronto uno usa alguna palabra que alguien no conoce, le explota el cerebro, como le dijeron a usted ahorita que yo utilizo palabras rebuscadas, pero es que no, o sea, la filosofía, el pensamiento lógico tiene escuelas de pensamiento y tiene ciencias, formas de pensar, tiene ramas específicas para pensar. Lo que pasa es que si uno ve solo definiciones tal cual se ven en un papel, pues cualquiera que esté muy en contra de, por ejemplo, formas utilitaristas de explicar los conceptos va a estar en contra de esa definición, porque va a decir, es que está poniendo posible y practicable. Entonces, lo que no quería decir es que deberíamos intentar entender el veganismo ontológicamente. ¿Y qué significa eso? Ver en esencia qué era lo que querían comunicar las personas que crearon el concepto. Ver dentro de sus discursos, los pocos discursos que hay de ellos plasmados de manera literal, que se han recogido, ver qué era lo que ellos estaban intentando, cuál es esa naturaleza del veganismo. Esa naturaleza se recoge en esa definición también. Y uno que podría pensar, o yo por ejemplo, ¿qué pienso? ¿Por qué esa definición está determinada de esa manera práctica? Seguramente las personas que empezaron allá en Inglaterra a divulgar el veganismo como una doctrina, se encontraron con lo mismo que nosotros nos encontramos casi 50 años, más de 50 años después, que hay gente que dice que hay gente que no puede practicar el veganismo, que entonces, ¿qué pasa si usted está en una isla desierta? ¿Va a dejar de ser vegano? Que obviamente es una reducción al absurdo, y que de las respuestas que se den respecto a la isla desierta no se deriva que sea algo que se avale practicar cuando no estamos en la maldita isla desierta. No sé si me estoy respondiendo, si le estoy respondiendo. Lo que uno debe mirar es en esencia qué estaban diciendo los autores, porque acá le puedo decir literalmente algo que dijo Donald Watson por allá en unas charlas que hubo y sacaron un panfleto en el año de 1947. Y dice así: el señor Donald Watson ha manifestado que los veganos defienden la idea
de que si queremos ser verdaderos liberadores de los animales, entonces debemos renunciar absolutamente a nuestra tradicional y egoísta actitud de creer que tenemos el derecho a utilizarlos para nuestras necesidades. Debemos satisfacer nuestras necesidades mediante formas que no impliquen usar a otros animales. Entonces el mismo Donald Watson estaba intentando explicar el veganismo de una manera práctica, que después se han adaptado ciertas definiciones, como para que la gente asimilara un poco más la idea práctica del concepto, es muy diferente. Por eso yo no controvierto con la definición de Leslie Cross, que de hecho es posterior a esta, ni con la de la Vegan Society actual. Porque es que el problema es ético. Si alguien te va a decir que es que para él no es practicar el veganismo porque le faltan las proteínas de los animales, entonces no está teniendo una visión ética, es una persona que está errada en lo que se puede definir como posible y practicable. Y se está acomodando, pues, sencillamente para no para no dejar el uso de animales. Gracias, gracias. Pregunta para Felipe y luego que la responda Andrés. Pues, ustedes y los otros promueven pues definiciones diferentes a las de Leslie y demás, pero pues no sé, pues sí, respóndanme esto. O sea, eso sí, respetar la memoria de Leslie Cross y con los otros veganos que quieren seguir esa definición. Puesto que Leslie invirtió mucho tiempo y esfuerzo en ello, hay que respetar, digamos, esa definición y no intentar meterse en otros ciclos, sino solamente seguir esa. No hay cabida para más. Felipe. Bueno, para empezar, siento que para estar en contra de la definición de Leslie Cross hay que hilar muy delgado. Espero que eso quede claro. Yo no estoy en contra de esa definición, ni de la Vegan Society. La de la Vegan Society, digamos que tiene más agujeros por donde la gente puede sacar excusas para oponerse al veganismo, pero ese es otro asunto diferente que toca tratar. Yo sí estoy en contra, claramente, de que se hable de que el veganismo también entonces tiene que incluir en su definición y en su estructura otras causas, porque es que no es así. El veganismo claramente, ontológicamente, en lo que se puede ver en la historia del por qué nació, habla es de los animales y que los humanos deben rechazar la explotación y crueldad hacia los animales. Incluso en el primer Vegan News, ellos sí hacen una referencia hacia el beneficio que eso puede traer hacia los humanos. Donald Watson y Leslie Cross y quienes hayan escrito ese primer Vegan News. Ellos hacen una referencia, pero dicen que es consecuencia de, o sea, que eso puede llevar a traer ciertos beneficios para el medio ambiente, para los humanos, pero no están diciendo que ese es el porqué del veganismo. Entonces yo sí pienso que cuando intentan digamos, distorsionar, ponerle más arandelas y tornillos a lo que es el veganismo innecesariamente, sí pienso que es una forma de respetar lo que ellos originalmente hicieron. Es como, no sé, coger el libro La República de Aristóteles y escribir cosas encima de él y decir que eso fue lo que dijo Aristóteles. Nadie hace eso. Con lo único movimiento que aparentemente yo veo que quieren hacer eso es con el veganismo, que quieren ponerle otras cosas. Yo no he visto el primero que coja un libro de García Márquez, le escriba encima y diga que eso lo dijo García Márquez. La gente puede interpretar ciertas cosas de esas obras literarias o filosóficas, que es diferente, pero una cosa es interpretar y otra cosa es afirmar que eso es lo que decía la obra. Claro, el veganismo es una obra literaria y tal vez por eso no hay un discurso, no hay un libro como tal escrito de A a Z de lo que es el veganismo. Ellos no hicieron eso, y además que tampoco era necesario. Entonces, yo lo que he intentado es entender esa naturaleza de lo que han expresado los autores en diversas ocasiones de lo que es el veganismo, y yo me ciño a eso. Por eso no considero que haya un conflicto relevante entre esas definiciones, que es la de Leslie Cross, lo que dice Donald Watson y lo que dice la Vegan Society. Es decir, Bien, que cuando las personas quieren decir miren, yo les cuento algo. Hace 3 años alguien me regaló un fanzine escrito en Bogotá y de eso hice un video, o bueno, lo incluí en un video. Ese fanzine fue escrito por interseccionalistas
y dice algo tan trágico para los animales, porque para mí no es trágico para mí, o sea, a mí no me importa qué piensen de mí, yo estoy defendiendo a los animales. Y dice lo siguiente, que da igual si una persona se come un lomo de vaca, así comió soya transgénica cultivada en el Amazonas, que es lo mismo, que da igual. O sea, básicamente están afirmando que si alguien dentro de su saber, dentro de sus posibilidades, fue y compró una libra de soya en el Carulla o en la plaza, y esa soya no era genética, un organismo libre de modificaciones genéticas y no era orgánica, entonces no estaba haciendo nada, o sea, queda igual. Ahí es donde realmente, en esos términos prácticos, es donde se ve cómo los conceptos que intentan pues embutirle al veganismo terminan descalificando lo que hemos hecho la mayoría de veganos, que es alimentarnos de lo que podemos, de lo que venden en la plaza, de lo que venden en el supermercado. Entonces, ahí es donde yo sí siento que hay como un irrespeto, no tanto a los autores, sino a los animales mismos, que son los importantes. Ok, Andrés, pues creo que en vez de la misma pregunta de una vez responde por qué pues está mal meterle más connotaciones de las que ya dicen sí en el veganismo, por qué meterle que lo tecnológico, lo económico, lo político. Bueno, pues el especismo está permeado en todos los campos de nuestra vida, de la sociedad. Entonces, me parece importante que ese concepto, y no es que quiera ir respetar la definición que dio Leslie ni Donald, sino ampliar un poco a ese entorno que estamos viviendo ahorita, que hay cosas que en esa época no se vivían. Entonces, sí se debe llevar esos conceptos, ampliarlos un poco y meterlos en esos otros campos donde también está permeado el especismo, donde los animales son vistos como seres que se deben usufructuar. Ahorita no se puede hablar de un solo campo de nuestra vida, de nuestro desarrollo como sociedad, donde no esté metido ese abuso hacia otros, hacia los animales de las otras especies. Entonces, no me parece que esté mal llevar esa lucha a otros campos. No es que, vuelvo y repito, no es que quiera dañar la memoria e irrespetarla, sino simplemente son campos que se deben empezar a tocar que antes no existían y no estaban permeados por esa forma de abuso, de explotación, de uso y de tortura. Ya comenzamos las réplicas, pero sí, por favor, Johan, replicas qué argumento a quién. Pues no, realmente solo quisiera hacer varias claridades. Una es con respecto al posible y practicable. Y es que de hecho Donald Watson nunca definió el veganismo, ¿sí? Él dio ciertas pautas y dio ciertas explicaciones, pero el veganismo no se definió oficialmente sino hasta 1951. Y fue en 1964 donde se hizo una redefinición poniendo ese aspecto posible y practicable, que creo realmente para mí, además de lo que decía Felipe, creo que reduce el veganismo a un aspecto meramente práctico. Sí, es decir, que esa definición para mí distorsiona el veganismo limitándolo al hecho práctico de evitar participar en la explotación animal y lo despoja de su base moral, ¿sí? Que es en lo que creo que todos estamos de acuerdo, que es una base moral. Incluir, creo que esa parte de posible y practicable realmente no es necesaria, ¿sí? Porque entonces si no podríamos hacerlo con muchos otros conceptos, digamos con el concepto de derechos humanos o derechos de los niños. Entonces, no, pues respetamos el derecho a la vida de los niños siempre y cuando sea posible y practicable. Pues. O sea, me parece innecesario, es hasta absurdo si lo pensamos de cierta manera. Entonces, bueno, eso por una parte. Lo otro que decía Andrés acerca de como, bueno, no recuerdo bien lo que dijo, de ir a otros espacios o de permear otros espacios con esta definición, pues creo que tampoco aplicaría porque entonces tendríamos que estar redefiniendo todos los conceptos todo el tiempo, porque estamos en una sociedad que va cambiando con mucha velocidad todo el tiempo.
¿sí? Entonces, bueno, entonces ahora miremos el concepto de libertad, ¿sí? Entonces, como estamos en una sociedad diferente, pues miremos cómo adaptamos el concepto de libertad a diferentes realidades. Y creo que no aplica. De hecho, históricamente hemos sido testigos de que una mala interpretación de una definición atada a un perjuicio termina en consecuencias nefastas, ¿sí? Eso era lo que tenía que... Bien, Felipe, ¿rebates a quién? ¿Qué argumento? Andrés, Andrés, no es un, o sea, no es como tal rebatirle o refutarle lo que usted estaba diciendo. Es más como, siento que hay una, no sé, una confusión en cómo está usando el término política para referirse al veganismo. Porque una cosa es decir que el veganismo es una posición política, o que el veganismo, sí, que el veganismo es una posición política, y otra cosa es decir que hay que llevar el veganismo a escenarios políticos. Es muy diferente. Son dos cosas absolutamente diferentes. Cuando una posición política, incluso yo diría que las posiciones políticas integran más cosas aparte del veganismo. Uno no puede decir que la única posición política es el veganismo. No, o sea, el espectro político es mucho más amplio para determinar cosas. Entonces, solo era eso. Ok, dos argumentos en contra de Andrés. Claro que sí, dale. Si no estoy, Bueno, no estoy diciendo que el veganismo sea netamente una postura política, pero sí tiene que tener esa connotación política si queremos lograr un cambio fuerte y real por los animales. Si nos quedamos esperando apelar al sentido moral, no nos pueden dar 500 años más o muchísimos. Es por eso que hablo que debe tener una connotación política muy fuerte, o si no, no vamos a lograr algo real en un Ok, futuro para los Andrés, ya que animales. mencionas ese tema, quiero ampliar eso que dices con lo siguiente. Digamos como que para ampliar ese espectro del argumento que dices, creo que te desenvuelves bien en ciencias sociales y historia y demás. Dime, ¿qué movimiento social en contra de algún tipo de discriminación de las tantas que hay? ¿Qué movimiento ha logrado grandes y profundos cambios en la sociedad? ¿Y cómo de ese movimiento el veganismo debería tomar ejemplo para poder crecer más y liberar más animales? Bueno, ¿qué movimientos? Prácticamente la mayoría. La independencia de la India a Inglaterra, pues eso fue un movimiento totalmente político. La abolición de la esclavitud es un movimiento totalmente político. El hecho de que la mujer pueda votar es un acto político. Entonces, la gran mayoría, si es que no han sido todos, han sido más por influencia política que por un llamado a la coherencia y que la gente haya tenido sensatez con que no era lo correcto. El movimiento, creo que si queremos tener fuerza, obviamente, seguir haciendo el activismo con las personas para que entiendan que no es lo correcto, que si están promulgando una cosa como el querer ser libres, el querer vivir, debe llevarse ese término y ese concepto y esa idea a otras especies, pero debemos organizarnos como movimiento para poder conseguir, en cuanto a la parte política, legislar por ese tipo de cosas. Si es que esperamos dar un golpe contundente por los otros ¿Quién quiere animales. rebatirlo? Johan, dale. Bueno, yo no sé si ustedes, pero yo sigo pensando que esto no es un debate, no me parece un debate, me parece más como una serie de aclaraciones, pero bueno, de igual. Eh, Creo que es fundamental, como decía Andrés al principio, diferenciar entre un acto político de tomar postura frente a una situación particular, para este caso, pues la posición frente a la explotación animal, y la política como filiación o camino para lograr un propósito, ¿sí? Que de ahí yo creo que empiezan a haber problemáticas. De hecho, las posturas morales o las ideas morales terminan, no en todos los casos,
pero sí en algunos, en actos políticos. Pero primero siempre hay una idea moral, ¿sí? Con respecto a una problemática social o económica, ¿sí? O en cualquier otro aspecto. Entonces creo que es importante diferenciar eso que el mismo Andrés decía al principio. Eh, yo realmente no creo que a través de la política podamos llegar a cambios sustanciales si no hay primero un cambio de mentalidad en la sociedad, ¿sí? Y primero debemos ser una masa crítica, debemos ser una gran cantidad de personas que tengamos una idea clara con respecto a nuestra relación con los demás animales para empezar a legislar y para empezar a hacer acciones que realmente nos lleven a otros ámbitos. Pero creo que definitivamente, si vamos a afrontar el problema de la explotación animal, primero debemos hacerlo desde un ámbito moral y a través, por supuesto, de su expansión en la pedagogía o en el activismo, si se quiere. Ok, Felipe, ¿qué hacemos para que las personas entiendan el veganismo antes de ponernos a votar? ¿Cuántos años tienen que pasar para eso? O bueno, ¿qué opinas de lo que hice yo? No, espera, repíteme la pregunta. Sí, respecto a lo que dice Johan, no está de acuerdo que el veganismo todavía no está listo para entrar en política. Se necesita primero tener esa concepción moral en muchas personas para poder entrar. ¿Qué se necesita para eso? Un reto bastante difícil, ¿no? ¿O qué piensas? No, 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 pero Johan no dijo eso. Johan dijo algo parecido, pero no que haya que esperar. O sea, el veganismo ya está entrando en la política en muchos países. Bueno, no sé si en muchos, en algunos. Pero, no, o sea, no es que haya que esperar que la gente se haga, que haya una masa vegana crítica del 50% más uno para que haya una intervención política. Eso sí hay que hacerlo. Pero yo pienso que ese es otro debate. O sea, porque ese debate influiría cómo hacerlo, con quiénes hacerlo, y porque hacerlo es muy claro, que los animales lo necesitan, pero implicaría otras cosas. Pero obviamente sí, primero tiene que ver como unos, en las leyes, donde se hacen, por ejemplo, con el movimiento sufragista del siglo XIX, cuando las mujeres empezaron a reclamar el voto, digamos que lo que es diferente porque el voto como tal es un acto político dentro de la democracia y la naturaleza de ese movimiento sufragista pues era estrictamente político porque estaban pidiendo que se les incluyera dentro de la posibilidad de elegir quienes gobernaban y administraban los recursos del país. Es muy diferente el movimiento sufragista al movimiento de liberación animal, porque es que nosotros no estamos, para seguir haciendo la analogía, no estamos diciendo déjenos votar porque liberen a los animales. O sea, nosotros estamos diciéndoles a la gente hay que liberar a los animales de la esclavitud, de la explotación. Eso es lo que estamos diciendo, no es como algo que esté intrínsecamente ligado a una institucionalidad, sino que está ligado a la forma de pensar de las personas y de la sociedad respecto a cómo se relacionan con los animales. Lo otro es que, claro, ahorita Andrés dijo que la connotación política, que no solo se debe apelar al sentido de la moral. Yo veo, cuando se intenta politizar el tema del veganismo, me parece que hay un aspecto que es delicado, y es que la gente se empieza a generar imaginarios, que es que el veganismo, por ejemplo, es de izquierda, o sea, no que está diciendo la FURI y su séquito de ganaderos, que es que el veganismo es algo de izquierda, mamertos y no sé qué. Entonces están metiendo entre una misma bolsa para generar rechazo de cierto sector que adhiere a otras ideologías políticas acerca de los veganos. Y algo que se debería entender antes, por todo lo contrario, es que el veganismo no tiene nada que ver directamente con política. El veganismo es un principio ético que pueden adoptar cualquier persona que quiera hacer el bien o que no quiera seguir haciendo cosas que no son éticas, que es explotar a los animales, independientemente son de izquierda, derecha, centro o lo que sea. Entonces, eso es muy delicado empezar como a darle esa connotación partidista propia de la política que puede derivar de entender el veganismo como una posición política. Porque la pregunta sería, Andrés, esa posición política dentro del espectro político de un país como Colombia, ¿dónde estaría? ¿Vale?
Bueno, obviamente el tema de la liberación animal no puede ser ni de izquierdas ni de derechas, ni ese supuesto centro, que eso realmente no existe. Si nos remitimos a esos términos, estamos hablando de Revolución Francesa, únicamente se luchó por la libertad y democracia y porque el pueblo fuera quien tomara la decisión de todo, y ese pueblo del que se hablaba era únicamente de humanos, y de hecho fueron esclavizados muchísimos animales para esa gente de izquierda. Obviamente la derecha, que es supremacista, que cree que está por encima de todo, es muy difícil que tenga acercamiento con eso, pero obviamente no tiene nada que ver ni con izquierdas ni con derechas. Eh, en la izquierda hay muchísima gente antropocentrista, igual que en la derecha. Podemos hablar de Antonio Caballero, podemos hablar de Gabriel García Márquez. Conozco a alguien de Colombia, bueno, sí, ahorita en este momento ya es Colombia Humana, José Cuesta. Es un líder que no dice, sí, va y lucha por muchas cosas, por seres humanos, es de izquierda, pero es antropocentrista. Entonces, no, cuando hablo de política, no se puede vivir cuando se va a hablar por los animales de izquierda o de derecha. Obviamente no tiene ninguna relación. En esa política, cuando hablo, es hacer un llamado a esa coherencia a todos esos líderes que tanto luchan por acabar opresiones, que no es lógico que estén pidiendo acabar opresiones y estén patrocinando otra. Y cuando hablo de políticas para los animales, para y por los animales, es buscar eso, que se busque de todas las formas acabar con esa opresión. Estoy seguro, desde mi visión, desde mi poca y corta lectura sobre historia, que si no se hubieran tomado actos políticos, decisiones fuertes y hasta llegar a guerras, en este momento aún seríamos esclavos. Ya que tú, Felipe, mencionaste el tema de votación, que la mujer pidió, luchó por poder votar, listo. Entonces saquemos ese tema y hablemos de libertades, y uno de esos sería la abolición de la esclavitud. Y si la abolición de la esclavitud no hubiera tenido un acto político, en este momento aún sería legal el tener esclavos humanos. Entonces, no es que crea que sea la única forma, vuelvo y lo digo, hay que seguir trabajando mucho en pedagogía, pero si como seres humanos nos quedamos, ya siendo nosotros conscientes de lo que viven otros animales, y nos quedamos esperando eso, a apelar a la moral y al sentido ético de otros, nos puede pasar mucho tiempo sin que haya un acto real que signifique algo para los animales. Es por eso que creo que se debe trabajar los dos temas muy, muy de la mano. Sí, sí, me perdonarán los espectadores que se abordó el tema político, pero es que más o menos de eso se trataba. Es que me entenderán, en las encuestas he visto, por ejemplo, que los adeptos de Leslie Cross, por lo general, bueno, creo que la gran mayoría, sí tienen esa postura de decir, pues no creo que el tema de la política, justo como lo indicó Johan, sea como el gran camino para transformar y lograr, digamos, la misión que todos queremos aquí con el tema de los animales. Pero a los que tenían las otras definiciones, pues sí, digamos, tenían más como ese patrón a tender a apoyar candidatos políticos. Entonces, de hecho, pues en la encuesta, el 70% de los veganos aquí en Bogotá en Colombia dijo que votó por Petro, ¿no? ¿Eso sirvió de algo? ¿No sirvió? Johan, dime. Bueno, sucede que yo veo el ámbito político demasiado problemático, no solo por esas cercanías con los partidos políticos de izquierda a derecha, sino hay otra cosa, y es que estamos tal vez despojando a las personas de su propia responsabilidad y de su responsabilidad individual para tomar acción con respecto a nuestra relación con los demás animales. Lamentablemente estamos en un estado donde la democracia, tristemente, es representativa y no participativa. Entonces, no, pues que el político que yo escogí haga esto, que él haga, que el otro persona haga. Si él puede hacer lo que lo haga, pero yo qué hago, ¿sí? ¿Dónde está mi responsabilidad como agente moral frente a una problemática como la explotación animal? Entonces, creo que no es justo quitarle responsabilidad a las personas, porque es que de este problema hacemos parte todos los humanos, y todos los humanos deberíamos tomar acción con respecto a esto. Sí, no es que solo unos o ciertos de tal clase, de tal raza o de tal cual otra, no, todos tenemos responsabilidad
sobre este problema. Y para acabarlo, definitivamente tiene que haber una responsabilidad moral y un juicio moral propio e individual. Bien, bien, bien. ¿Algo que rebatir? ¿Alguno? Solo un comentario. Sí. Pues, ya que usted nombró que la mayoría de veganos votamos por Petro, pues en ese sentido yo no puedo decir que Petro haya hecho algo realmente por los animales, algo significativo, pues tal vez por los toros, que utilizó pues X herramientas para que no utilizaran la Santa María. Pero es que desafortunadamente en ese aspecto, pues siempre está de elegir entre lo malo o lo peor. Y creo que pues, yo aplico ese tipo de criterios, y tal vez muchos veganos lo hacen. Sí se siente que hay más probabilidades que, que ese sector de la política colombiana escuche un poco más sobre lo que hay que decir sobre la explotación animal, sobre hacer políticas que promuevan el veganismo, por ejemplo. ¿Y Andrés? Solo eso. Respecto a eso que estaba diciendo Felipe, yo siempre he dicho que es muy importante no permitir que esos politiqueros que siempre en campaña están buscando esos votos por medio de la sensibilidad animalista, se posicionen y tomen las banderas de esta lucha por las otras especies, sino que los que ya estamos luchando por esto nos metamos en el tema político. Entonces, no permitir que lleguen los que siempre han estado manejando la política y se ganen nuestros votos, aprovechándose de lo que nosotros queremos y después suben allá y no hacen nada, sino que nosotros los que estamos ya luchando desde hace mucho tiempo por distintas formas y buscando distintas acciones por los animales, pues empecemos a posicionarnos en la política y buscar cómo mejorar ese tipo precisamente de lo mismo, de políticas por los animales. Ok, ¿alguna réplica? Johan, Felipe. No. Listo, voy con otra tanda de preguntas. Johan, resulta que encontré un chico que realizó encuestas, entrevistas, no puedo decir quién es porque les prometí a todos que pues las respuestas que eran fueran anónimas, pero me respondió casi que igual a ti, como en un 80% y más en esas preguntas coyunturales donde más se aprecia tu postura ante ciertas cosas y situaciones. Hasta cruzando un par de palabras con él y viendo su humor y todo, tiene una postura muy similar a la tuya, pero resulta que el chico puso que no sigue la definición de Leslie Cross, que le parece incorrecta. ¿Qué tienes para decirle? ¿Es un vegano falso o qué falta o qué pasa? Yo creo que los únicos veganos falsos que hay son los no veganos y, y los que permiten o toleran la explotación animal. De resto, pues no sé. Eh, Como lo dije en una parte de mi intervención, no creo que una persona que esté o no de acuerdo con la definición sea o no vegana. ¿Sí? La definición está y es nuestra manera de entendernos, ¿sí? Es la manera de poner, de sentar un paradigma con respecto a una problemática como es la de la explotación animal, pero como lo dije, siempre y cuando nosotros tengamos la idea clara de nuestra relación con los demás animales y de qué manera debemos abordarla a través de las acciones, creo que no tiene por qué haber divergencias o problemáticas. Felipe, Pues ya que se volvió a tocar el tema de la definición, pues le quería decir a Johan que desafortunadamente todo en la vida se hace hasta donde es práctico, posible y practicable. Si una persona llega y dice que se comió un pedazo de pizza con queso porque los amigos se la llevaron y no quería hacer sentir mal a los amigos, pues sencillamente no hizo lo posible y practicable. O sea, él tenía la posibilidad de rechazar, que no lo haya hecho es porque está actuando bajo criterios no éticos y no le está dando la relevancia a eso. Entonces, yo reitero que lo que seguramente quiso hacer la Vegan Society fue sanar como ese problema de que supuestamente hay gente que está en condiciones extremas y decir que tal vez para ellos no sea posible y practicable, tal vez para el man que está por allá en el Ártico
y solo encuentra un pedazo de ballena, entonces se come eso. Que obviamente uno podría hablar de alternativas y sencillamente para mí será que la gente deje de vivir por allá en condiciones extremas y que se podrían hacer políticas pues para que la gente deje de estar viviendo en condiciones extremas y no tenga ese tipo de excusas. Pero lo que reitero con eso es que yo siento que la intención sigue siendo conservar esa naturaleza de lo que dijeron anteriormente Leslie Crowley y Donald Watson. Que a propósito, yo no sé, me corrigen, yo no he visto, por ejemplo, que ellos hayan dicho, no, es que esta definición de la Vegan Society está en contra de lo que nosotros dijimos antes. Y tuvieron bastante tiempo para hacerlo, para decir, no, es que eso está totalmente incorrecto y no se trata de si es posible y practicable. La ética es práctica, si no, no es ética, básicamente, porque para eso existe la ética normativa, por ejemplo, para que nos generen esas claridades sobre cómo ejecutar ciertas acciones que intentan responder a principios. Los principios, los valores, sí son deontológicos, yo lo asumo así, son totalitarios. Hay que respetar, hay que esclavizar, la vida es algo que se debe conservar y que las personas tienen autonomía sobre su propia vida, también los animales, pero de ahí a que siempre sea posible practicarle y respetarle la vida al otro, no. Los principios son totalitarios, las prácticas no. Bien, Andrés, ¿algo que decir? No, pues en este punto no. Ok. Johan. Sí, pues no sé si de pronto no quedó claro mi idea anterior, y es que creo que existe cierto tipo de obviedad en esa definición de posible y practicable, ¿sí? Como lo dije anteriormente, o sea, también podríamos darle esa definición extra a los derechos de los niños, ¿sí? Bueno, respetemos los derechos de los niños mientras sea posible y practicable. ¿Sí? Creo que es una obviedad y una obviedad que me parece innecesaria, como lo expresé anteriormente, porque ya con la definición de un principio existe sus derivaciones prácticas, por Sí, sí. supuesto. Como ¿Sabes qué pasa, Johan? entonces creo que me parece más bien innecesario, no correcto, sino innecesario. Claro. Sí, No, discúlpame, no Johan, porque, no sigue. porque, no porque dentro del veganismo hay, o sea, la analogía es parcialmente válida con lo de las niñas, pero, pero no del todo porque dentro del veganismo hay prácticas cotidianas que no implican como implicaría el respeto a las niñas. Es decir, a las niñas no ha sido tradicional que las niñas, los niños o quien sea humano esté concentrado en un campo, sea para esquilarle lana, para sacarle huevos, para hacer cuero. No existe esa cotidianidad de la misma manera que se implica el veganismo. La práctica del veganismo implica una cotidianidad y un hacer dentro que la gente usa para excusarse o en el que la gente encuentra ciertos obstáculos para ser vegano. Entonces, la analogía en ese sentido, en el sentido de lo que implica para la cotidianidad, en el sentido de lo que implica para el desarrollo evolutivo de los humanos, no es lo mismo. Por eso, esas obviedades resultan ser un poco menos obvias y más conflictivas para algunas personas cuando se habla de dejar de ver a los animales como recursos y respetarlos. Porque la gente está, a ver, las niñas no ponen huevos y la gente sigue viendo el huevo como algo, el huevo de la gallina como algo muy cotidiano, normal, inocuo, cuando realmente sabemos toda la crueldad que hay detrás de eso. Entonces, esas proporciones diferenciales de lo que fue la esclavitud de los humanos, incluso en términos generales, y de lo que ha sido la esclavitud de los animales, hay mucho trecho, hay mucha distancia. También porque esa definición de la posible y practicable ha sido como la ganadora pues en las encuestas y entrevistas que ha realizado, y es que el tema se ha ido demasiado lejos, es cierto, pues uno pues, para respetar los derechos de los niños o las mujeres sencillamente pues no tiene que, no sé, violarlos, o sea, hacerles un daño por sí de forma directa, ¿no? Lo que pasa es que el tema del maltrato y la explotación animal ha llegado tan lejos que por el simple hecho de uno comprarse algo que con un código de barras que tiene trazas, ya, de alguna forma estamos generando alguna
digamos, alguna afectación a los animales puede ser de manera indirecta, que la panela que compramos la cargó un burro, bueno, miles de cosas que ya todos aquí conocemos. Entonces, en esa medida, creo que por eso ha sido muy aceptado, porque pues digo que a mí me pasó, o sea, yo recuerdo que mi primer año de vegano, sí, radical, no, no esto, llegaba un punto en el que venga, no puedo tomarme ni una cerveza, no puedo usar Facebook, no puedo usar un teléfono, y entonces como que rayos. Creo que por eso fue que es difícil explicarle a las personas cómo puede sobrar de pronto en la medida de los practicables, sino en el momento de que entendemos el veganismo de forma teórica y lo ponemos en práctica, hay una brecha con lo que todos los veganos en algún momento nos hemos estrellado, y creo que por eso esa definición la han tomado mejor. ¿Qué tienes para decir, Johan? Eh, lo mismo, sí, o sea, estoy de acuerdo con que es- está dentro de lo posible y practicable, sí, por supuesto, pero es que eh, no podemos reducir el problema de la explotación animal solamente a unas ciertas prácticas, ¿sí? Nosotros tenemos que entender el problema de la explotación animal también como un ente que cosifica a los animales, ¿sí? ¿Sí? Que los considera recursos, que los considera servicios, que los considera bienes inmuebles, que los considera necesidad, ¿sí? Entonces, no es solamente el conjunto de prácticas que se derivan de la explotación animal, sino la propia visión que tenemos con respecto a los demás animales, de que al igual que nosotros, tienen deseos, tienen voluntades, tienen intereses. Y bajo esto sí podemos poner en práctica toda una serie de acciones que eviten en la medida de lo, por supuesto, de lo posible y practicable, someter a los animales mucho más al perjuicio en el que están inmersos, que es el especismo. Andrés, ¿algo que decir? Pues cuando hablas de esta parte de lograrlo de la forma practicable, eh, hay que buscar también lo que tú estabas contando ahorita de tu primer año, que a varios nos ha pasado ese tipo de cosas, y es que deberíamos de buscar la forma, los que ya hemos avanzado un poco en esto, para que la gente que está iniciando o que va a iniciar lo entienda de esa forma y no termine enredándose porque la gente le dice muchas veces eso a uno, ¿no? Que porque esto es difícil de practicar, entonces prefiero abstenerme de empezar a hacer el cambio. Y pues con lo que dice Johan, en eso estoy de acuerdo. Hay cosas que no deberían de ser tan... No hay necesidad de decirlas porque ya terminan siendo demasiado obvias, ¿no? Entonces, parte de eso también debería ir como en el mensaje, de no tener que ahondar tanto en un tema como por qué violar animales para que obtengan un producto. Cuando se está hablando de liberación, pues creo que son cosas que ya están muy claras. Pero pues también hay que pensar en cierta forma en las personas que no saben qué hay detrás de todo eso. Entonces, en parte también es de esa forma en la que se lleve el mensaje para que se entienda todo el tema de la práctica, que para algunos podemos pensarlo como algo muy obvio, pero para otros sencillamente no conocen lo que hay detrás y puede que no sea tan obvio como si lo es en el caso de las mujeres, de los niños, lo que tú estabas diciendo ahorita, Johan. Entonces, mirar cómo se puede llegar a ese punto. Yo diría, Tengo algo que complementar a lo que dije anteriormente, y Sí. es con respecto a la cotidianidad del consumo de productos o servicios de origen animal. Y es que en el siglo, bueno, en el siglo en que existía todavía la esclavitud negra y donde era legal, también había mucha cotidianidad en el consumo de algodón, de campos obviamente de esclavos negros. Pero pues la lucha por los derechos de los esclavos negros nunca se le otorgó ese o se incluyó eso dentro de lo posible y practicable. ¿Sí? Entonces, pues no, vuelvo y digo y reitero que no es necesario. Listo. Bien. Pues
no sé, llevamos hora y media. Yo pensé que se iban a pelear, a decir groserías, que sí, decía, no, no mentiras. Vamos muy bien. Era lo que quería. Se trata, digamos, de aclarar ciertas cosas, de la profundidad que hay detrás de cada definición, de cómo podemos entenderla si la justificamos y no nos vamos como de una forma superficial a verlo. Entonces, bueno, ¿qué dices, Felipe? Es que el debate es, o bueno, yo lo entendí así, es si las definiciones están correctas o no, es lo que está mal. Por un lado, el debate no es, pues, diciéndole a Andrés, el debate no es qué es lo que conviene más decirle a las personas, o cuál es la mejor definición para comunicar de qué se trata el veganismo. Y tampoco el debate es si esto es obvio o no, o si sobra o no, es si es incorrecto o no. Entonces yo personalmente no, cuando hablo con personas que no son veganas en la calle, yo no les voy a hablar de esa definición de la Vegan Society, yo les hablo de otras cosas, les hablo de respeto, les hablo de valores. No, no me voy a poner a decirle eso. Ya si me dice, ah, no, pero es que hay trazas, yo le puedo decir, pero es que las trazas no son algo relevante, no hacen parte del producto, de la explotación, o sea, no hacen parte del ingrediente. Sería muy poco práctico del veganismo ponerse a decir que entonces también hay que dejar todos los productos con trazas. Cuando trazas de la explotación animal hasta las traemos en los zapatos cuando nos subimos a un bus. Entonces, el debate es si esas definiciones están bien o mal, ¿cierto? Que unas sean más apropiadas que otras puede ser parte del debate. ¿Cómo es mejor expresar lo que significa el veganismo? Puede ser parte del debate, pero no es el debate en este momento. Y de hecho está anunciado de por qué hay tantas confusiones en el criterio de lo que es el veganismo. Algo así puso Iván, discúlpeme que no me acuerdo literalmente en ese momento. Entonces, ¿por qué? O sea, porque eso no lo hemos respondido. ¿Por qué hay tantas confusiones? Pues mi respuesta es porque no se está mirando en esencia lo que realmente estaban comunicando las personas que estaban promoviendo el concepto de veganismo. Ahora, yo sí quiero que no se me va a olvidar esto que me parece muy importante respecto a lo que es en esencia el veganismo, la naturaleza del veganismo. Y es que el veganismo surgió como una respuesta a la sociedad vegetariana inglesa. O sea, literalmente, ellos hacían parte de esa sociedad, de esa organización. Literalmente surgió como una respuesta a que ellos seguían aprobando el consumo de lácteos, principalmente, y de huevos, porque pues habían unos que huevos sí, otros no. Surgió como una respuesta, digamos que históricamente, el veganismo también es una respuesta a la aprobación de la sociedad vegetariana inglesa de seguir explotando a las vacas por lácteos y a las gallinas por huevos. Entonces, es importante porque no necesariamente los vegetarianos y veganos están en el mismo camino, como algunos quieren hacerlo ver, o que por ser vegetariano necesariamente está en un proceso hacia el veganismo. No necesariamente, puede que sí, eso lo sabrá cada quien allá en su cabeza, pero no necesariamente es así, porque realmente antes pareciera que el veganismo surgió como una respuesta, con una réplica a lo que estaba promoviendo el vegetarianismo en esas épocas en Inglaterra. Ok, ¿algo que decir, Johan o Andrés? Bueno, o sea, ciñéndome a lo que dice Felipe del debate, yo como te dije Andrés, yo para mí creo que no hay un debate porque es que ya está la definición, ¿no? Se me hace impensable que en este momento estar definiendo o redefiniendo o pensando si es correcta una definición que se dio hace tanto tiempo. Yo creo que deberíamos pasar a la acción, ¿sí? A tomar esa definición como se propuso, con la idea con la cual se propuso y ir a la acción, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que esta definición debe ser de conocimiento público, ¿sí? De hecho lo es, ¿sí? Los veganos deberíamos tener una cultura de la autoeducación, ¿sí? De la autogestión también, ¿sí? Nosotros deberíamos sentirnos mucho más curiosos por empaparnos de lo que es el veganismo para poder actuar con respecto a esa idea que se propuso hace tantos años.
Y de hecho, la malversación malinterpretación de esa definición y los ajustes arbitrarios que hubo, pues nos ha llevado a de todo, ¿sí? Al bienestarismo, a campañas especistas, ¿sí? Que pretenden solucionar una problemática, pero con respecto a algunos animales, pero que a otros los relega a un segundo plano, y toda una serie de propuestas que realmente no están en concordancia con la definición original. Entonces, yo creo que deberíamos ir más a la acción, me parece, que estar discutiendo todavía en esta época una definición. Ok, sí, sí. No, y es que me pareció importante porque vi cómo había un patrón de comportamiento y postura según la definición que cada uno seguía. Entonces, consideraba importante escuchar las demás posturas y pues vemos que sí, según una definición que se sigue suelen tenerse otras posturas y demás y había que aclararlas al público. ¿Qué otra pregunta iba a hacer? Por acá la tengo. Pues bueno, sí, creo que podemos ir a llegar a conclusiones. A ver, no sé, Andrés, después de esta charla, ¿sigues respaldando esa definición que habla de lo político y demás? ¿O ha cambiado algo? ¿O qué tienes para agregar? No, pues me sigo manteniendo en esa definición. Creo que desde que la definición no se salga de lo que se está buscando, no se irrespeta a nadie. Obviamente, vuelvo y digo, la idea no es irrespetar el trabajo y toda la lucha, todo lo que promulgaron Donald Watson y Dick Ross, sino es simplemente buscar contextualizar en muchas cosas que estamos viviendo, ampliar un poco el concepto, no es derrumbar ese y eliminarlo y no, es que ese no es el correcto, ese no sirve, sino creo que es ampliarlo un poco y en ningún momento en el concepto que he definido se está hablando de otras luchas o se está diciendo que es que esto lo dijo X persona o se le está atribuyendo a alguna de las personas que hizo todo esto. Simplemente creo que es que se está buscando eso, ampliar un poco el concepto para poder tener un campo de acción mucho más amplio. Me sigo manteniendo en que hay que tener y tomar una postura política y buscar que este tema tome fuerza si es que queremos que esa lucha llegue a ser mucho más amplia y a verse con resultados mucho más pronto. Y no, pues me sigo manteniendo es por eso, porque no se está hablando de otras luchas dentro de esa definición, sino sigue siendo por y para los animales. Felipe, ¿qué es mejor? Cada vez que vamos a explicar el tema del veganismo, alguien tú que tuviste una escuela vegana, bueno, creo que todas la tengo, tú dices en el pizarrón, ¿esta es la definición del veganismo? ¿O prefieres decir, más bien digamos que no es el veganismo, por recomendación aquí del INET? Pues que es que la gente, o sea, nosotros estamos peleando ahorita por una definición del veganismo y tenemos conceptos pues más o menos así por la misma ruta, pero es que la gente sigue pensando que el vegano es el que se pone una túnica y que come pescado y esas cosas. ¿No sería mejor decirle a la gente, vea, el veganismo no es una dieta, no es un estilo de vida, ni es una religión, ni nada? ¿Cómo hacemos para que la gente desde el principio que lo conozca empiece a entender la esencia de la lucha que tenemos? ¿Toca decirle la definición de Leslie Cross o cómo se lo explicamos? Cuando uno está explicando algo tan simple como el veganismo, porque realmente me parece algo muy sencillo. No, no creo. Pero A mí bueno, sí. me parece algo muy sencillo lo que se está promoviendo y por eso yo me remito a que es el respeto hacia los animales. La mayoría de gente sabe que es respetar, así no lo practique ni siquiera con su familia. Pero cuando uno está hablando asocia conceptos éticos con los cuales las personas están ya relacionados, es más fácil, porque yo le puedo decir, ¿le parece respetar a los animales, obligar a una gallina a poner un huevo diario sabiendo que pasan tales cosas? ¿Le parece que respetar, quitarle la vida a alguien que quiere seguir viviendo? Cuando uno lo pone en esos términos, la gente me parece que lo entiende muy fácil. Y creo que de las tantas veces que yo he discutido con personas en esos términos,
tal vez una vez de 100 me han refutado o han salido con otra cosa, que por supuesto fue una falacia con lo que salieron. Y justamente antes de que intervinieras, yo estaba anotando, haciendo una pequeña lista de qué no es el veganismo. De que si la gente quiere saber qué no es más fácil, es hasta más fácil a veces explicar desde ese sentido. Y yo, lo que alcancé a notar, yo puedo decir que el veganismo no es biocéntrico, el veganismo no es ecocéntrico, porque la ecología, los ecólogos están dispuestos a matar animales para salvar a otros, sus excusas, o para mantener el equilibrio de la biosfera. El veganismo no le da una propiedad antropomorfa a las piedras, a los árboles. Entonces no es biocéntrico. El veganismo no es espiritualidad. El veganismo no es interseccionalista. Ojo con lo que digo, no es interseccionalista. Que puedan haber intersecciones o correlaciones lógicas en la actitud de opresión de las personas es muy diferente a decir que el veganismo es interseccionalista. Porque puede que biológicamente, socialmente, de hecho es biológico, solo que a algunas personas que dicen que todo es cultura no les gusta. Si es biológico que haya como una necesidad o un instinto de opresión del fuerte hacia el débil. Eso sucede también entre humanos. Y de alguna manera el humano también lo ha hecho hacia los animales. O sea que hay un origen biológico también en el especismo y en la opresión hacia los animales. No es una construcción meramente cultural. El veganismo no es anticapitalista, por eso mismo, porque es que no tiene que ver no solo tiene que ver con los medios de producción y las formas de producción y lo que consideramos recursos. El veganismo puede vivir dentro del capitalismo. Que haya que hacerle reformas al capitalismo es otro debate, pero de eso afirmar contundentemente que es imposible una sociedad capitalista vegana es otro asunto muy diferente. El veganismo no es un movimiento político, ni es una postura política, es un principio ético aplicado hacia los animales que afecta a las posturas políticas de las personas, que también es muy diferente. Entonces yo no voy a salir acá a decir contundentemente y decirle a la gente cuál es la definición que tiene que usar, porque eso es muy reduccionista. Es muy reduccionista pensar que solo hay una forma, una definición correcta de las que hemos analizado acá, ojo con eso, que es por la cual se le debe comunicar a las personas. Porque yo pienso que no hay errores considerables dentro de esas definiciones que hemos analizado o que hemos comentado, por decirlo de esa manera. Yo pienso que los recursos del discurso, los discursos pedagógicos, los discursos retóricos, y según cómo se la dialéctica, cuando uno esté hablando con otras personas, pues ahí es donde uno debe ser un poco inteligente y explicar de qué se trata el tema, que no es algo muy complejo, no sencillamente decir con esta definición, que yo digo, decir que lo que dice Leslie Cross es correcto, lo que dijo Donald Watson, que yo leí ahorita, es correcto. Entonces, creo que tenemos más recursos que la mera definición como para que la persona entienda de qué se trata el veganismo, que no es otra cosa que respetar a los animales. Ok, también ahora finalizo para Johan. Eh, pues es como la misma pregunta que te hice antes, pero como para que lo amplíes más. Eh, pues para mí fue algo muy admirable pues son poquitos, ¿no? Pero quienes estaban muy afín con tu pensamiento, postearon pues obviamente Comunica Correcta, la de Leslie Cross, pero ¿qué hacemos? O sea, ¿pero por qué son tan poquitos? Siguen siendo muy pocos los que tienen ese pensamiento afín con la definición y otros pensamientos cercanos a los tuyos. ¿Cómo hacen para colectivizar más y demás y hacer que el movimiento y el pensamiento se pueda transmitir más? Y porque está haciendo, o sea, yo, es que, ¿cómo lo explico? Yo empecé haciendo entrevistas y bueno, que definición de Leslie Cross, que la medida de las posibilidades de lo practicable, que era siempre la que se colaba y todo eso, pero a medida que se expandía el espectro de las encuestas y entrevistas que realizaba, Leslie Cross se quedó atrás. Entonces mi pregunta es, sabiendo que eres uno de los que tiene esa postura, ¿qué pasa? Los que siguen como la doctrina de Leslie Cross, así tan afín al pensamiento tuyo, no participaron, son muy poquitos, ¿qué falta? ¿Qué tienes que decir de eso? No, Iván, no somos poquitos.
son muchas personas, no solo acá en Colombia, sino alrededor del mundo. Lo que pasa es que pues no todos tomamos acción, ¿sí? Somos muy pocos los que tomamos acción públicamente, digámoslo así, en redes sociales. Pero son muchos. Yo comparto con la definición y de hecho tenemos muchas ideas afines con muchas personas, no solo de acá de Colombia, sino de otros países, ¿sí? Pero pues lamentablemente por condiciones diferentes de, no sé, de tiempo, espacio, lugar, ambiente, condiciones sociales, problemas, pues no toman acción o no toman partido públicamente, pero sí hacen su parte, ¿sí? Haciendo activismo, porque lo que yo siempre he dicho, el activismo no siempre tiene que hacerse público. Activismo puede ser yo salir esta noche a comer y encontrarme con un no vegano y entablar una conversación, ¿sí? Eso puede ser activismo. Activismo no siempre necesariamente es publicar un video en redes sociales haciendo algún performance, ¿sí? No necesariamente. Nosotros los veganos, perdón, podemos hacer activismo en muchos espacios y no necesariamente tienen que ser públicos. Entonces, la verdad es que sí somos más de los que la mayoría de personas piensan. Con respecto a lo que decías antes de la intervención de Felipe acerca de que las personas piensan que el veganismo es no comer tal cosa o hacer tal cosa o que el pescado y todo ese tipo de cosas, es precisamente una consecuencia de ver al veganismo solamente como un conjunto de prácticas y no como un principio. Si estuviéramos de acuerdo en la definición, todos, que creo que acá lo estamos, de que el veganismo es un principio ético, un principio básico, pues no habría este tipo de posturas de que ven al veganismo solamente como el conjunto de prácticas. Por supuesto, de un principio moral se derivan muchísimas prácticas, pero entender el veganismo como el principio moral que es y entender la problemática en relación a los demás animales es lo que lleva a las prácticas. Y entenderlo primero de esa manera, creo que me parece lo más sencillo y lo más efectivo, pues por lo menos a mí me ha funcionado. Bien, perfecto, listo. Yo creo que con esto podemos finalizar. Creo que se pelearon más en los comentarios y demás, pero bueno, entonces muchas gracias a todos por participar. Quizá luego los moleste para más preguntas y demás, pero pues ahí posteé la encuesta para los que no lo han hecho, para que continúe la investigación y nada. Muchas gracias por participar y bueno, ya me voy que necesito alcohol y rock and roll. Nos hablamos. Gracias, Chao, Iván. gracias. Gracias. Chao, muchachos. Chao.